Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad tendré que traer un pequeño resumen acerca de la obra leída esta semana sobre la familia Pascual de Pascual Duarte. Es una novela escrita por Camilo José Cela, publicada en el año 1942 y que también está en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Bien, en las primeras páginas de la obra pues se muestra la nota del transcriptor, ¿no? El quien cuenta, el que escribe ya, ¿no? Pues la historia de Pascual Duarte y que pues estando ya en preso en la cárcel, Pascual Duarte escribe cartas y pues da a conocer estas cartas a través de los siguientes capítulos. Bien, pues comienza ya el transcriptor a mostrar las cartas de Pascual Duarte, donde él había dejado, ¿no? Y entonces él empieza pues el primer capítulo narrando, diciendo que él no es malo al Señor, ¿no? Al Señor Joaquín. Eh, Él empieza a describir también cómo era su pueblo. Vivía en un pueblo perdido de la provincia de Badajoz. El pueblo estaba a 2 leguas de Almadrelajero. Era un pueblo caliente y soleado, bastante ricos en olivos, con casas pintadas tan blancas. Bien, y pues comienza a detallar, ¿no? Que su casa, donde quedaba específicamente su casa, también que en un solo cuarto vivía su esposa y él, dormían, y en otro sus padres, ¿no? Que al final de cuentas quedó vacía esa casa. Y también pues tenía una perra que se llamaba Chispa. Esta, un día pues, ¿no? eh, sentados, la perra pues le queda mirando fijamente, que para él pues le estremeció el cuerpo, eh, y pues terminó por matándola, no disparándola. Eh, entonces y ahí ya pues el capítulo termina diciendo: la perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se excedía poco a poco por la tierra. Ese fue bueno, el primer crimen que cometió, ¿no? A través de un animal. Bien, en el siguiente capítulo pues aquí describe cómo era su niñez y cómo es sus padres, su mamá. Su padre pues dice que se llamaba Esteban Duarte Diniz, era portugués, cuaretón, muy alto y gordo como un monte. También describe a su madre, que no era gruesa, aunque andaba muy de estatura, era muy larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud. Entonces, acá pues habla de que su familia, no, su ambiente familiar no era un ambiente adecuado, ¿no? Siempre habían gritos, peleas, su padre siempre maltrataba a su madre y pues esa también tenía, se puede decir, no era una buena madre. Siempre pues era muy dura, muy fría. Mm, Trataba de decir que no tenía sentimientos, ni un poco de afecto hacia su hijo, ¿no? Y hacia sus hijos también. También describe que su padre pues no era agresivo y su madre pues siempre le decía que deje la escuela. A los 12 años Pascual Duarte deja la escuela y pues su padre él quería que siguiera estudiando, pero al final terminaron convenciéndolo para que dejara la escuela, ¿no? Y al final lo dejó. Bien, ahí también resalta en el mismo capítulo el nacimiento de Rosario, y en el siguiente ya describe Rosario que era una niña pues se volvió la reina de la casa, robaba a sus padres también se prostituía, y pues bastaba con una sola mirada de Rosario para que el padre de Rosario cayera eh, en manipulación, ¿no? De Rosario, como se dice. Como tal, Pascual lo describía a su padre, que era muy agresivo, muy violento, muy duro, pero al mismo tiempo era débil. Y una de las debilidades pues, que se demostró allí fue que cuando Rosario, bastaba con una mirada de Rosario para que esa pequeña criatura, como él lo decía, tomara dominio de él. A los 14 años Rosario se fue de la casa a Trujillo, pues allí llevó una vida pues como digo desordenada y regresó con una enfermedad. Ya pues tuvieron que curarla, tuvieron que llamar a para que lo curaran, ¿no? Y pues al final se recuperó, y ni bien se recuperó, se marchó nuevamente, eh, y esta vez camino
Almedralejo. Ahí se fue, ¿no? Tomó su rumbo. Y pues ahí ya le escribe que se encontró se volvieron novios de un tal Paco López, que su nombre, como lo reconocían, era el estirado, de que pues este le maltrataba a Rosario, ¿no? Era muy duro, muy agresivo, y por ende no se llevaba muy bien con, con Pascual, ¿no? Pero también se acaba de recalcar que Pascual y Rosario tenían una convivencia pues de hermano a hermano que era adecuada, ¿no? Se querían ambos, eh, por haber tenido, yo creo, por haber llevado una niñez, una vida muy dura, ¿no? Pero al final de cuentas se querían mucho. Bien, en el capítulo 4 habla acerca ya del el nacimiento del hermano. Después de 15 años, nuevamente Pascual vuelve a tener otro hermano, y que pues que este era fruto de una relación de adulterio, ¿no? De parte de su madre. eh, y con un tal Rafael, ¿no? Y a través de este amorío de entre la madre de Pascual y Rafael nace Mario, un niño que bueno, su destino fue muy trágico, muy fatal, porque se nació, al mismo tiempo que nació, sucedieron muchas tragedias al poco tiempo que tenía, ¿no? Y bien, y también habla pues de la, de la muerte del padre de Pascual, ¿no? Sebastián Pascual. Justo para el nacimiento de Mario, pues le muerde ese mismo día, pues el padre de Pascual estaba encerrado a motivo de una mordedura de un perro rabioso. Pues le encierran porque como le había mordido, pues ya se había contagiado el padre, ¿no? Bien, pues a causa de esa rabia, el padre de Pascual Duarte murió, ¿no? Bien, pues se sigue narrando ante Mario, ¿no? Cuenta que este niño pues no tenía la suerte, nació sin suerte, le pasaba muchas cosas, ¿no? Le salían granos en las nalgas, y se hizo pus. Luego a los 4 años, un guarro le comió las orejas, y este pues ya vivía abandonado, ¿no? En un estado deplorable, y paraba en el suelo tirado, y es ahí donde la madre de Pascual pues no tienen compasión de que el niño lo tratan mal, lo tratan de, de menospreciar, ¿no? Y mucho más el padre, el Rafael, el padre pues de Mario, que pues lo patea hasta quedar moribundo cierto día, ¿no? Entonces al final Mario muere ahogado en una tina de aceite, y que pues deduce, ¿no? Una deducción que se puede decir es que el Rafael lo había matado, ¿no? Para que, porque bueno, el niño ya estaba como más por morir, pero estos no tenían el amor, ¿no? El afecto por ese niño, ¿no? Y peor aún la madre de Pascual Duarte. Y es ahí donde Pascual empieza a tener un odio más profundo hacia su madre por la muerte de su hermano Mario, ¿no? Porque sí le afectó bastante, y también a Rosario, solamente Rosario le quería a Mario. Eh, Pascual también, pero trataba de disimular ese dolor, ¿no? Trataba de ser fuerte ante todos. Entonces es ahí donde su sepelio, el entierro de Mario, donde Rafael se actúa como el padre bondadoso, el padre ejemplar, el padre que le dio pena a la muerte de su hijo Mario, pero era lo contrario, la hipocresía, como lo dice. Entonces es ahí pues donde ya en el cementerio aparece Lola, ¿no? Que se convierte en la esposa de Pascual, y ese mismo día en el cementerio, pues, ¿no? Se acuestan, ¿no? Entonces, producto de eso, se casan, y de luna de miel, pues, se van a su luna de miel, ¿no? Y de regreso, pues, se dice ya que Lola está embarazada. A su regreso, Pascual presentía que algo malo iba a pasar, ¿no? Pero bueno, hasta entonces no pasaba nada. Al momento de subir en la yegua, Lola un accidente, y cae y aborta al niño.
Esto le produce en Pascual una ira, a tener que pues su primer hijo se abortaba a través de esa caída de la yegua. Entonces Pascual en su ira, en su enojo, en su cólera, asesina a la yegua, ¿no? Tratando de decir que es el culpable de la muerte de su hijo. Bien, también esto cabe recalcar, pues, ¿no? Que para que llegase a casarse con Lola, pues tuvo que primeramente pedir la mano de Lola, tuvo que hacer las cosas correctas, tuvo que ir a la parroquia, a, pues, a tener, pues, ¿no? Que decirle al padre que quiere hacer las cosas bien, quiere casarse como Dios lo manda, ¿no? Para que no sea pecado, como se decía. Y pues al momento que antes de que Lola se cayera, pues Pascual le pide a Lola que vaya, pues, ¿no? Antes de que ocurra el trágico accidente. Eh, Se va, se encuentra con sus amigos y se va, y es ahí donde termina cuchillando a uno de sus amigos. Y pues al regresar se encuentra con la noticia que su hijo pues había abortado, Lola había abortado, ¿no? Y es ahí donde pues acuchilla a la yegua como en plan de venganza. Bien, pero nuevamente Lola salió embarazada, y es ahí donde pues nació su hijo, ¿no? Que le pusieron Pascualillo. Bien, al nacimiento de este pequeño pues fue una alegría para los padres. Él lo describe como era la luz, era el sol que brillaba para él, ¿no? Pascualillo. Y pues tanto fue el miedo de Pascual, que siempre le decía a su esposa: no cierra las ventanas, tiene que estar cuidado, que no le pase nada. Era como, era su chochera, como se dice, ¿no? Y no quería que nada malo le pasara a Pascualillo. Pero cuando cumple el bebé 11 meses, como es sanito, un mal aire pues lo termina matando otra vez su segundo hijo, y es ahí donde pues Pascual nuevamente entra en la tristeza, en la desesperación, ya no se entendían con Lola, ya no vivían felices. Y es ahí pues ya él empieza a describir, ¿no? Esto, se empieza a preguntar el porqué, la desesperanza, la confusión. Le pregunta a Dios también. Y pues él dice, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si ese mal aire no hubiera venido? O que si ese mal aire lo hubiera matado otro. Y así pues empieza como a cuestionarse también. Y pues a través de ese laxus, él huye a Madrid, ¿no? A Madrid es... Bien, llegando a Madrid pues se encuentra con un amigo, Esteves, que le ofreció un alojamiento en su casa. eh, y pues le daba desayuno y almuerzo, ¿no? Solamente. Y pues acá describe, ¿no? Que tenía una esposa, una hermosa joven, esposa muy bonita. Lo empieza a describir, ¿no? Y como que se enamora, pero al mismo tiempo percata de que este amigo, Esteves, era muy celoso, hasta terminaron peleándose, porque una persona le miró a su esposa y terminaron en palabras, pero lo que él se sorprendió es que se hablaban, se insultaban, pero más no llegaban a los golpes, ¿no? Y es ahí donde él empieza pues como que a no fijarse ya, porque sabía en qué podía acabar, ¿no? Y bien, y él desde Madrid puede nuevamente viajar pues más, y se da cuenta que no tenía dinero, y pues empieza a trabajar otra vez para volver a su tierra natal, ¿no? Y pues pasó un año, después de 2 años él regresa nuevamente a su tierra y encuentra a Lola muy fríamente, pero Lola termina confesándole que pues eh, nuevamente está embarazada, y ese pues empieza a entrar en un estado muy crítico y le pregunta pues, pero antes de eso quería que aborte, ¿no? Quería que aborte Lola, y esa le pide que no. Y pues ahí es donde le pregunta con quién se acostó, ¿no? Y este le dice con el estirado, el novio de Rosario, ¿no? La pareja de Rosario. Y es ahí donde él entra más en cólera, porque el estirado, Paco López, con Pascual, como ya había dicho en los primeros capítulos, no tenían una buena relación, se odiaban, ya que pues le decía que no era un hombre, y esto como que le hincaba pues, ¿no? A Pascual ese de la cólera, y al momento de ya pues de Lola confesarle de quién era
el hijo, pues esta muere, ¿no? Muere en los brazos de Pascual. Y él entra en la ira, en la cólera, y empieza a buscar al estirado para matarlo, ¿no? Pues, y este va repentinamente a buscarlo, a preguntar dónde estaba, y al final pues regresa y empieza una discusión, la pelea, y termina matándole. Pascual termina matándole al estirado. A causa de ese asesinato, Pascual se va 3 años en la cárcel, y por su buen comportamiento esto sale, ¿no? Sale y va, él pues dice, es como si fuera una eternidad, pues para él había una eternidad, ¿no? Y gracias a Dios, él dice, ¿no? Que fue 3 años, porque no soportaría más. Y pues él se imaginó recibiéndole su madre muy contenta, su hermana, pero al momento de llegar a la puerta, pues se da por la sorpresa de que su madre tiene un carácter muy distante, al igual, ¿no? Muy frío, es como que, nuevamente estás acá, como que no, la oveja negra, ¿no? Esto, por decirlo. Y pues él pues aún sigue guardando rencor, ira a través de esto. Y la única que lo recibe con los brazos abiertos es Rosario, ¿no? Esperaba su regreso de su hermano querido. Y esta pues, ya en el otro capítulo, Rosario le ennovia a Pascual Duarte con una joven que se llamaba Esperanza. Era la sobrina de la partera, ¿no? De la partera de la señora Engracia. Era la partera, ¿no? Que había visto nacer a Rosario, también a, a Mario, también era como decir la partera del pueblo. Y también el nacimiento y el aborto del primer y segundo hijo de Pascual. Y bien, esto empiezan pues a tener una relación. Esperanza le recuerda mucho a la novia de Esteves que le dio alojamiento ya en Madrid, ¿no? Y pues al final se termina convirtiendo en su esposa. Y pues describe que con esta tenía un otro amor, ¿no? Más entregado, más como si se nuevamente estaba enamorado. Bien, cada carta pues esto empieza a reflexionar, ¿no? Empieza a ver el dolor, a describir su angustia ya pues a través de estas cartas, aunque él no tiene la secuencia de sus cartas, no sabe cómo escribir. En un capítulo pues dejó de escribir por meses. Y pues él acá da una frase, ¿no? Hay ocasiones en las que más vale borrarse como un muerto, desaparecer de repente como tragado por la tierra, deshilarse en el aire como el copo de humo. Bien, otra vez su madre empezó a utilizar las mismas intrigas, ¿no? Como él lo describe. Y pues no lo describe que a los 2 meses ya casados con Esperanza, su madre seguía usando las mismas mañas y de iguales males artes que antes que me hubiera encerrado. Me quemaba la sangre con su ademán siempre huraño y como despegado, con su conversación hiriente y siempre intencionada con el tornillo de su voz que usaba para hablarme. Y ya pues ahí es donde él empieza ya pues y decide asesinar a su madre por el odio que lo tenía, ¿no? Por ese odio que lo comía pues, ¿no? Por dentro. Entonces es ahí donde él decidió matarla mientras su madre dormía, y pues y cuando al momento de hacerlo, al cuchillarlo, pues se queda quieto, se queda en shock, como que muchas cosas le vinieron ahí en el pensamiento de que si lo mato, no lo mato, o si no lo mato estaría pues no estaría saciando el sed de acabar con todo esto. Pero al final su madre se da cuenta de lo que quiere hacer Pascual, y termina darse cuenta, y empieza pues ella a forzajear con él, a darse una pelea pues, no físicamente. Esta le muerde el pezón del pecho de Pascual, y al final pues termina matando a su madre a cuchillazos, ¿no? Hasta verla muerta. Bien, ahí termina pues las cartas, ¿no?
de Pascual Duarte. Y es ahí donde otra vez ya para terminada viene la nota del transcriptor. Y él decide, pues ese transcriptor decide enviarle una carta eh, de aclarar, ¿no? Del personaje y decide enviar una carta a don Santiago Lurueña, ¿no? Para darle a conocer sobre estas cartas. Entonces, estos reciben, pues, ¿no? Y lo tildan a Pascual Duarte, pues, como un ser muy, muy malo, que nomás empezó a escribir cartas, como tratando de decir que se volvió loco, ¿no? De tanto escribir, que había momentos en que su angustia lo invadía y que pues fue condenado a la horca, ¿no? A la horca por haber cometido ese crimen. Entonces, y también de su vergonzosa muerte, de cómo murió pues Pascual Duarte, nos da a entender que fue muy vergonzoso. Y entonces ya ahí termina pues, ¿no? Y describen cómo fue, cómo terminó cómo terminó la vida de Pascual Duarte, ¿no? No habla más allá pues, ¿no? De los personajes, no habla de Rosario, ya no habla de su segunda esposa, ya no lo habla, no solamente habla de cómo fue llevado a la horca. Y las últimas rolones dice, allí besó por última vez un sacrificio que le mostró el padre Santiago. El padre Santiago era quien se iba a confesar siempre, el padre del cura de la cárcel, que era el capellán de la cárcel y mismamente un santo, y terminó sus días escupiendo y pateando, sin cuidado ninguno de los circunstantes, y de manera más ruin y más baja que un hombre puede terminar, demostrando a todos su miedo a la muerte. Entonces es ahí donde pues se ve que Pascual Duarte tenía miedo a la muerte. El transcriptor pues que le dice, ¿no? Que él manda, que recibe esta carta, ¿no? Que es enviada por estos señores encargados. Eh, fue recibida mucho tiempito, ¿no? Entonces, pues ahí como que para esas personas la muerte del ahorcamiento de Pascual pues fue como un castigo que se merecía ese criminal, pues no trataban de decirlo así. Y pues ya termina diciendo, ¿no? Que el transcriptor, el actor, de tercera persona, pues él dice, ¿no? En la última reglón, ¿qué más podría yo añadir a lo dicho de estos señores? Ya no más podía hacer, y pues ahí es donde termina pues la historia de la familia de Pascual Duarte, ¿no? Bien, ya saliendo ya en resumen el análisis, ¿no? Esta obra pues es muy sensible, trata de los crímenes, trata de cómo una persona pues puede tener en su vida estos sentimientos, estas emociones muy fuertes, ¿no? Para poder llegar a tener pensamientos macabros de matar, o cómo el odio puede llegar a hacer muchas cosas, la ira puede conllevar a hacer muchas cosas que al final pues terminan por siendo de arrepentimiento, ¿no? Ya cuando es hecho los actos, terminan por sentirse culpables, ¿no? Y muchos casos se ven en nuestra sociedad, ¿no? En un momento de arranque, una persona puede hasta matar, puede cometer los actos criminales muy bajos y ya ante la justicia, ante el tribunal, pues estos tienen, ¿no? Sentimiento de culpa, pero al final pues su final es muy trágico, pero para llegar a estos actos muy malos, muy bajos, tuvo que haber algo para que se conllevara a hacer estos actos, ¿no? Y uno de estos de la familia Duarte que se habla acá, uno era cómo era el seno familiar, cómo fue la niñez de Pascual, ¿no? Vivía en una familia pues que no había amor, no había comprensión, sus padres eran desunidos, su madre le terminó engañando con otro hombre, de cómo su madre le trataba mal a Pascual, no era el sentimiento de madre e hijo, ¿no? Como se dice, sino que creo que ambos se odiaban, ¿no? Entonces es ahí donde creo que todo esto influyó en, en Pascual, o también hay muchas hipótesis para que lleven para que este hombre pues como Pascual termine matando, asesinando y su final pues muerte sea la horca, ¿no? Y ese es el resumen que yo puedo dar acerca de esta obra.
y espero les haya gustado y muchas gracias.